Tema 7. El papel de los derechos humanos en el debate jurídico-político contemporáneo. Apartado 1. Planteamiento general. Los derechos subjetivos como categoría fundante. No es posible construir una visión individualista del Estado sin la herramienta filosófica, teórica y práctica de los derechos individuales. Por ello los denominamos derechos subjetivos naturales, que son uno de los principales conceptos que articulan la visión liberal del Estado. Su importancia es tal que pueden considerarse el concepto básico del que emanan todos los demás. Las nociones de estado de naturaleza, pacto, soberanía o ciudadanía están presupuestas en esta categoría de los derechos subjetivos que da cuenta de todos ellos. Se trata de derechos individuales porque se definen como atribuciones o facultades abstractas del sujeto considerado al margen de cualquier relación o vínculo social real. Se generan durante el paso de un mundo concebido desde la primacía de lo comunitario sobre lo individual a otro que se entiende en el sentido contrario. Son facultades absolutas a priori resultantes de esa construcción abstracta de un individuo concebido como entidad previa y separada de la comunidad, que no encuentra en ella su lugar natural de desenvolvimiento, sino el mero espacio de disfrute de sus facultades individuales. Derechos dimanantes de un hipotético estado de naturaleza en el que ya aparecen como inherentes a los individuos y que continúan siendo el objeto fundamental del Estado civil, toda vez que éste se constituye para su garantía y protección. De ahí que sea el pueblo entendido como una pluralidad de individuos, de sujetos titulares de derechos prepolíticos, el que ostenta la soberanía y el que, a través de la representación parlamentaria, limita a los demás poderes y dicta la ley que permite el ejercicio efectivo de aquellos derechos en los que se sustancia la condición de ciudadanía. En consecuencia, la subjetividad política moderna se articula en torno a los derechos individuales, que no solo son el fundamento del ordenamiento político y jurídico, sino también su principal finalidad, porque al ser ese orden instituido a partir de los derechos subjetivos y para su garantía, las instituciones y la legalidad se conciben únicamente como instrumentos al servicio de una pluralidad de sujetos titulares de unas facultades consideradas inherentes a la naturaleza humana. De ahí que con frecuencia se recurre indistintamente a la denominación de derechos humanos o derechos naturales del hombre y de derechos fundamentales, pues estos últimos son el resultado del mero reconocimiento constitucional de aquellos derechos preexistentes a los que se dota de una tutela reforzada. Apartado 2. Los derechos subjetivos en cada uno de los tres modelos jurídico-políticos occidentales. La caracterización que acabamos de ver se refiere a uno de los tres modelos jurídico-políticos relativos a los diferentes modos de diseñar la relación entre la soberanía estatal, la ley y los derechos. Se trata del modelo anglosajón sintetizado en la teoría lockeana, que afirma el carácter previo e incondicional de los derechos subjetivos naturales, los cuales continúan existiendo dotados de garantía jurisdiccional tras la constitución del Estado político. La teoría de Locke, por su simplicidad y la importancia que en ella tiene la garantía judicial de los derechos, se configura como la más clásica sobre los derechos naturales, concebidos como poderes anteriores a lo político, y por tanto ha sido tradicionalmente el núcleo del modelo liberal. De hecho, su fundamentación de los derechos es la que más vigencia conserva, pues engrana perfectamente con un tipo de Estado garantista donde los poderes están separados. El legislativo puede regular los derechos, pero no crearlos o suprimirlos, porque están fuera de sus posibilidades. El ejecutivo tiene las manos atadas por lo que se refiere a tales derechos, que configuran el límite principal de su actuación. Por último, el judicial es el principal baluarte de los derechos naturales y las libertades que derivan de ellos.
El modelo francés de inspiración rusoniana parte de un fundamento similar al anglosajón al basarse en los derechos naturales, aunque se separa de él en un punto fundamental. Tales derechos son anteriores al Estado, pero desaparecen como tales tras la constitución política de éste para convertirse en derechos relativos al Estado civil. En dicho modelo, lo esencial es la primacía del poder legislativo, que se considera el único poder real, ya que en él radica la voluntad general de la nación. Por lo tanto, no existe una separación de poderes en sentido propio, ya que el poder es la manifestación de dicha voluntad general mediante leyes generales y abstractas que son su instrumento técnico. Lo demás son simples órganos al servicio de la voluntad general que hacen ejecutarla. Los derechos existen dentro del Estado, pero en su versión radical rusoniana, que se trata ya de derechos naturales. Son ya no derechos del hombre, sino derechos del ciudadano, y como tales dependen en buena medida del desarrollo legal que de ellos haga el órgano parlamentario. El modelo alemán es el que contempla los derechos de un modo más opuesto al liberal, al no considerarlos prepolíticos. Niega la doctrina misma de la separación de poderes, pues considera que solo existe un poder en sentido estricto, el poder único e indivisible del sujeto llamado Estado. El legislativo, el ejecutivo y el judicial son manifestaciones funcionales diversas de ese poder. Por tanto, los derechos nada tienen de naturales, de prepolíticos, puesto que son simples emanaciones de ese poder omnímodo estatal que al autolimitarse los genera. Los derechos alcanzan así su configuración más positivista. Por una parte, son el antecedente más directo de los derechos fundamentales y por otra distan mucho de ellos, al ser considerados como simples concesiones graciosas de un poder potencialmente absoluto que, si decide no serlo, es debido a su propia voluntad de limitarse, pero no por orden alguno ajeno a él. Se da así la paradoja de que es en cierto modo a la vez absoluto y limitado. No puede ser de otro modo, ya que está autolimitado. Podríamos decir que el modelo alemán prima el orden jurídico administrativo frente al modelo francés revolucionario, que es claramente político, y al carácter jurídico del anglosajón. La soberanía popular aparece en él como una suerte de frontispicio, un pretexto legitimador de un sistema que se justifica desde sí mismo, desde su propia juridicidad autosuficiente y ajena a órdenes externos. El papel de la ley, la pieza fundamental en el mundo jurídico moderno, se ve condicionado por las peculiaridades de cada uno de estos sistemas con respecto a los derechos. En el anglosajón, la ley tiene una importancia limitada, puesto que es adjetivación respecto a los derechos. De ahí el carácter tradicionalmente judicialista y casuístico de su sistema jurídico. En el francés, la ley ha tenido una importancia máxima, puesto que es el medio técnico jurídico mediante el cual se expresa la voluntad general, el único auténtico poder del Estado. Esto, en la versión inicial rusoniana, relegaba a los derechos a un papel secundario, pues la auténtica garantía para los ciudadanos se veía en el hecho de que la voluntad popular no podía ir contra sí misma. En el alemán, tanto la ley como los derechos son funcionales al ejercicio del poder estatal. En cualquier caso, dado que estos modelos básicos traslucen la tensión entre los derechos y la ley, en los tres se muestra de distinto modo la dialéctica entre el carácter tendencialmente absoluto e incondicionado tanto de los derechos como de la soberanía, tensión que es máxima en el sistema francés, donde la referencia político-democrática es muy poderosa, y mínima en el alemán, donde tanto los derechos como la soberanía popular son conceptos juridificados reducidos a meras funciones del poder estatal.
Apartado 3. Las llamadas generaciones de los derechos humanos. La teoría liberal del Estado es un escenario de tensiones. Otra de ellas es la que da lugar al famoso y cuestionado esquema teórico de Karel Basak sobre las generaciones de derechos humanos. Lo importante es la tensión aludida, característica de la evolución del modelo jurídico-político liberal y que se plantea en el caso de las llamadas primera y segunda generación de derechos humanos entre la concepción inicial e individualista de los derechos, que los considera meramente defensivos frente al poder estatal, y una nueva perspectiva de carácter promocional que surge al hilo de las vicisitudes históricas del siglo XIX. Tensión que responde a la quiebra entre la forma jurídica del Estado liberal, hecha de garantías meramente jurídico-formales, y su contenido político real, hecho de opresión y desigualdad económica. En la visión liberal del Estado, la garantía de los derechos de los ciudadanos, los llamados derechos civiles y políticos, o derechos de primera generación, que son la vida, libertad de expresión, de culto y desplazamiento, propiedad, sufragio activo y pasivo, etc., se traducía en la exigencia al Estado de que respetara la esfera profesional, a la vez que en una cierta intervención pública a fin de garantizar dicho respeto frente a ese poder estatal que siempre era mirado con desconfianza, ya que de él provenían las principales amenazas para la libertad individual. Pero la evolución de las relaciones de producción en la economía capitalista dio lugar a una nueva perspectiva sobre los derechos que rompió con las notas tradicionales. Frente a la índole individualista de los primeros derechos, surgió la demanda de otros bajo una consideración colectiva o grupal, y en contraste con una función puramente defensiva ante el Estado, una promocional que exige la intervención activa de los poderes estatales. El resultado son los derechos económicos, sociales y culturales, la llamada segunda generación de derechos humanos, que aparece a finales del siglo XIX en el marco de las luchas obreras contra el sistema capitalista. Estos derechos son sistematizados por primera vez a comienzos del siglo XX. Se trata de los derechos de sindicación y huelga, al trabajo y a la protección social, al descanso, a un salario digno, a la atención médica, a una vivienda digna, a la educación, la sanidad y la cultura, y en ellos la actuación estatal ya no puede ser de abstención, sino de intervención activa de los poderes públicos, constitucionalmente regulada y tendente a la consecución de la igualdad efectiva. Estos derechos son característicos del Estado constitucional coincidente con la forma social del Estado liberal, donde el poder estatal se halla vinculado por principios y derechos fundamentales y se orienta la consecución con fines marcados por los valores constitucionales, bajo la vigilancia de los tribunales constitucionales. La clave de esa evolución del modelo de Estado liberal se halla en la ampliación del concepto de derechos subjetivos, la superación del estricto concepto defensivo de estos que hacía suya el liberalismo clásico. Se trata de un intento de conjugar la garantía liberal de los derechos individuales y un cierto grado de protección de los ciudadanos, al rectificar en parte las injusticias que son estructurales en un modelo de liberalismo económico. Los estados constitucionales contemporáneos comenzaron así su andadura con un cierto acuerdo para reducir la tensión dialéctica. Sus herramientas fueron los derechos económicos, sociales y culturales que permitieron en el Occidente democrático la consecución de un capitalismo integrador de cuño socialdemócrata y redistributivo durante los llamados 30 años de oro, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70.
Lo hicieron bajo el instrumento técnico de los derechos fundamentales, que podemos considerar una especie del género de derechos humanos que se caracterizan por estar constitucionalizados y dotados de una cierta protección judicial. El liberalismo clásico se opone a esta concepción de los derechos, ya que, a su entender, obliga al Estado a extralimitarse de sus funciones y a intervenir como un actor económico privilegiado, menoscabando la libertad de mercado. Junto a ambas generaciones de derechos han aparecido dos generaciones más y se habla incluso de derechos de quinta generación. Con todo, hay cada vez más desacuerdo en torno a la visión generacional de los derechos humanos, pues la ampliación de la categoría a ámbitos muy diversos va desdibujando el concepto inicial, que ya se había visto muy ampliado con los de segunda generación. Los nuevos derechos abarcan problemas diversos generados por la proliferación y el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la degradación del medio ambiente genera nuevos derechos de contenido ecológico, como es el derecho a un medio ambiente saludable. Asimismo, la crisis de legitimidad democrática del modelo clásico de Estado-nación en el contexto del proceso de mundialización ha dado lugar al planteamiento de los llamados derechos de los pueblos a su libre autodeterminación política, social y cultural, así como al derecho al desarrollo. La multiplicación de los conflictos bélicos se aborda desde el llamado derecho a la paz, que a su vez se traduce en nuevos derechos. La aparición de los derechos emergentes ha ampliado la panoplia de un modo extraordinario. Se incluyen en esta categoría, junto a los derechos ya reconocidos anteriormente, el derecho a la muerte digna, a la orientación sexual, a la elección de los vínculos personales, a la belleza urbanística, etc. El advertimiento de los derechos de tercera generación y posteriores se corresponde con la crisis de las garantías de los de la segunda. La ineficacia y el incumplimiento en la práctica de las garantías de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso en el modelo de Estado social, ha dado lugar a una progresiva devaluación de estos derechos, poniendo de manifiesto su insuficiencia para realizar el principio de igualdad y la necesidad de articular otros medios político-jurídicos que pudiesen cubrir estas nuevas necesidades. El aumento de la extensión produce una disminución de la intención. El problema es complejo y ya había comenzado a plantearse en los derechos de contenido económico-social, en los derechos colectivos en general. Es dudoso que absolutamente cualquier pretensión justa en el terreno político haya de encauzarse por la vía de los derechos, ya que en muchos casos resulta imposible asegurar un mínimo de garantía y tales derechos quedan en papel mojado, al no existir instrumentos para su realización efectiva. Esta deficiencia es común a todos los derechos de contenido promocional, que son todos los que van más allá de los de primera generación, es decir, los civiles y políticos clásicos. Tales derechos han sido uno de los grandes avances de la humanidad, pero resulta muy difícil garantizarse en nuestro sistema económico internacional, el neoliberal, que tiende a negarlos de continuo. Aquí se manifiesta de nuevo la tensión entre la forma jurídica, en este caso los derechos subjetivos, y el contenido político, pues es evidente que hay más derechos que bienes con que satisfacerlos. En una visión del Estado que pretenda una distribución más justa de los bienes, esta tensión se reducirá, mientras que en una perspectiva individualista y neoliberal aumentará. Pero el inconveniente de las últimas tipologías de derechos es que algunos de ellos tienden a la satisfacción de pretensiones imposibles de satisfacer. Nadie, por ejemplo, puede garantizar un derecho a la democracia, puesto que si ésta se considera como algo que va más allá de la simple celebración de elecciones, es decir, como la existencia de una sociedad políticamente madura, civilizada y tolerante, no existirá poder nacional o internacional en el mundo capaz de garantizarla. Apartado 4. La desaparición del sujeto jurídico tradicional.
podemos ver cómo el marco más o menos firme que proporcionaban el modelo liberal y sus derechos subjetivos tradicionales defensivos ha ido desdibujando. En lugar de esa relativamente estable vinculación entre el sujeto concreto, la abstención del Estado y la garantía judicial que caracterizaba al modelo liberal en su forma prístina, la inglesa, y permitía una razonable posibilidad de cumplir los derechos básicos, encontramos en nuestros días un panorama muy diferente. La función del Estado parece ser ahora no articular la justicia y el reparto proporcional de los bienes mediante derechos siempre instrumentales, siempre relativos a fin que satisfacen, sino ampliar cada vez más el número de los derechos de que el poder político provee a los grupos concretos demandantes de ellos, con frecuencia como una mercancía electoral de quienes los conceden. Algunos de estos derechos son concebidos del reconocimiento de identidades autopercibidas, en muchas ocasiones sin sustrato institucional previo alguno. No se trata aquí de hacer objeción alguna a tales derechos, sino es importante resaltarlo, a la pretensión de que lo social, lo político y lo jurídico giren en torno a los derechos subjetivos. Este fraccionamiento de la subjetividad política contemporánea ha hecho desaparecer el sujeto universal y abstracto característico de la Revolución Francesa, puesto que el sujeto posmoderno se concibe como totalmente autónomo, sin vínculo racional con los demás, mero centro de imputación de pretensiones, y desde esa soberanía individual absoluta puede exigir potencialmente cualesquiera derechos sin límite objetivo alguno. Ya en el diseño del sujeto jurídico burgués de la modernidad estaba implícito el carácter tendencialmente apolítico, como hemos visto en la célebre Libertad de los modernos de Constant. Pero la deriva posmoderna ha hecho exacerbarlo. Esta concepción ha hecho que el Estado siempre vaya detrás de las demandas de nuevos derechos, ya que al emanar estos de las pretensiones siempre renovadas, insaciables e imposibles de satisfacer plenamente, el instrumento, el derecho subjetivo, se ha puesto por delante del fin que pretendía realizar lo justo.